Uva de mesa. Nos trasladamos a la estación experimental de las Palmerillas de Cajamar, situada en el poniente almeriense. Esta estación es conocida por su investigación en horticultura, por sus publicaciones en recirculación de soluciones nutritivas, dosis idóneas de riego y por su ensayo en estructuras de invernadero, donde cabe destacar el invernadero asimétrico. Hubo una época en que el renombre económico de Almería estaba asociado a sus uvas, las uvas de embarque o de Oanes. Concebida como fruta estacional de consumo tardío, esta variedad de vid aprovechaba sus características de dureza de piel y consistencia del grano para durar hasta las Navidades, cuando ya se había consumido todo el resto de variedades existentes. La uva de Oanes se embarcaba a países como Rusia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, India, Vietnam, etc. En tantos años su transporte fue cambiando de contenedor. Primeramente fueron enviadas en grandes cenachos, luego en barricas o barriles con serrín y por último en cajas de madera. La industria auxiliar de la barrilería tuvo gran auge también en Almería y era tal la perfección de esta fábrica que en unos 7 minutos se podía completar la fabricación de un barril. La producción de uva en la provincia de Almería está englobada en dos grandes bloques, separados por los conflictos bélicos mundiales de los años 1936 a 1945. Pero las dificultades en este siglo fueron varias, donde podemos destacar que entre los años 1924 a 1936 se mantuvo cerrada la uva de Almería el mercado norteamericano, tras la acusación de que el fruto almeriense estaba infectado de mosca mediterránea debido a los intereses de los productores de uva fresca californiana. La modernización de los transportes, sobre todo aéreos, terminaron de acentuar el declive de la producción uvera de Almería. La uva de Oanes tiene el ollejo muy duro, presencia de pepita y requiere una operación de cultivo bastante engorrosa, que es el engarpe, que consiste en polinizar manualmente la variedad, porque fisiológicamente es una hembra, por lo que necesita aporte de polen para que el racimo tenga un número de bayas considerable. Otro inconveniente para su cultivo es que tiende a deshidratarse por acción directa del sol o por vientos muy cálidos, es lo que el parralero llama apedreo. Actualmente el mercado demanda uvas sin hueso o lo que se denominan como apirenas. Las hojas de la vid están formadas por 5 lóbulos dentados. Los zarcillos se pueden considerar como inflorescencias estériles. La extremidad libre del zarcillo se curva formando una especie de espiral sobre sí mismo. Las flores se agrupan como inflorescencias en racimo. La flor es normalmente hermafrodita, aunque hay casos excepcionales como la flor de la variedad Oanes, que es de tipo manifiestamente femenino. La uva o baya está constituida por una película exterior u ollejo, una pulpa que rellena casi todo el grano y las pepitas. Las bayas se agrupan en infrutescencias constituidas por un raquis, raspón o escobajo que agrupa las bayas en pedicelos, constituyendo todo en su conjunto el racimo. La vid necesita para asegurar su desarrollo y crecimiento de los órganos vegetativos y fructíferos de agua suficiente pero no excesiva, desde la brotación hasta el crecimiento de las bayas, para lo cual se deben de disponer de distintos mecanismos para controlar la humedad del suelo en cada momento. Para ello disponen de 2 tensiómetros, uno a 30 centímetros de profundidad y otro a 60, que es donde se encuentran sobre todo las raíces de la vid. Este tipo de tensiómetros no tiene ningún tipo de mantenimiento y simplemente lo que hacen es quitar las protecciones que tiene y se conectan los 2 electrodos a los cables del tensiómetro y nos aparece una lectura de 4 centibares, lo cual quiere decir que el suelo se ha regado en pocas horas, es decir, el horizonte superficial del suelo está drenando. Luego volvemos a colocar los electrodos en el tensiómetro profundo y nos da una lectura de 25, lo que para este tipo de suelo está a capacidad de campo. El riego lo hacen con goteros de 4 litros la hora, poniendo 2 goteros por plantas separados a 75 centímetros. La vid es una planta exigente en calor y sensible a las heladas de invierno y de primavera, no solamente para su desarrollo vegetativo, sino para la maduración de sus frutos que precisan una iluminación y temperatura adecuadamente altas.
La textura y composición química del suelo tiene una importancia fundamental en el cultivo de la vid, ya que condiciona el desarrollo del sistema radicular y por lo tanto el aprovisionamiento hídrico y de nutrientes a la planta. Es por todas estas razones que la planta que produce la uva de mesa consta de dos partes, un patrón y un injerto. Protegen el injerto con un protector de plástico para que cuando se aplican herbicidas no le afecte a la zona del injerto de la planta. Seguidamente descubrimos la protección plástica y observamos el punto de injerto, donde en la parte de abajo está el patrón y en la parte de arriba la variedad injertada, que en este caso se ha injertado una estaca 2 yemas. La zona del injerto se ha protegido con una cinta aislante que ya se puede retirar y vemos un injerto de hendidura, donde se ha descabezado el patrón mediante un corte transversal y se le ha hecho una hendidura. A la variedad se le ha hecho una púa y se ha introducido dentro del patrón, procurando que conecten perfectamente las dos zonas cambiales. Observamos también el callo de soldadura del injerto y vemos cómo han brotado las 2 yemas de la variedad. En el injerto de púa de hendidura común se realiza también en otras especies y se ejecutan en el patrón 2 cortes, uno transversal y uno diametral. En este último se colocan una o 2 púas que se modelan con 2 cortes en la base y realizadas en bisel, quedando muy afiladas. Posteriormente se ata el injerto con rafia y otro material. A la uva de mesa se le pueden aplicar todas las formas de conducción, operaciones y labores de cultivo generales, pero las hay que son exclusivas de esta especie, como supresión de racimos, aclareo de bayas, incisión anular, embolsado, descole y aplicación de reguladores de crecimiento. El aclareo de racimos consiste en suprimir los racimos superfluos cuando se advierte claramente que su número es manifiestamente desproporcionado a la masa de hoja y al vigor de la cepa. Puede suprimirse también una parte del racimo, eliminando generalmente una parte del extremo de este, lo que permite homogeneizar el grosor y reparto de bayas en el racimo. El aclareo de uvas en el racimo es también aconsejable, actuándose directamente sobre la calidad, aumentándola. La incisión anular se está empezando a utilizar también en otras especies y consiste en separar un anillo o banda estrecha de corteza y algo de parte blanda, respetando la parte dura o madera del sarmiento. Con ello no se entorpece la subida de savia bruta a la fruta y se interrumpe momentáneamente la bajada de savia elaborada. Mientras dura esta incisión, los órganos situados por encima de la incisión están sobrealimentados. Pero en la uva de mesa se puede aplicar también otra técnica de cultivo específica. La uva se introduce en una bolsa de color blanco de celulosa. Es conveniente dar un tratamiento previo para botrytis, ya que después no se puede acceder al racimo. La bolsa está abierta por los dos lados y quitamos la atadura a la parte superior para observar el racimo por dentro. Con esta técnica la temperatura del racimo es más uniforme que si estuviera al aire libre y evita que la radiación directa entre en el racimo. Lo que se busca es que las bayas no estén doradas y otras estén verdes. El embolsado de las uvas de mesa se realiza poco antes del embero, mediante bolsas de papel de celulosa abiertas por los dos extremos, pero sujetas al racimo por la parte superior. La función del embolsado es impedir la incidencia de los tratamientos fitosanitarios sobre el racimo, protegerlos de los ataques de insectos, aves y accidentes meteorológicos, mejorar la coloración de las bayas y retrasar su maduración. El descole de los racimos de uva de mesa consiste en la eliminación de la parte inferior del racimo, que puede llegar hasta el 60% del eje del raspón, y tiene por objetivo variar la forma del racimo. El racimo se redondea y se vuelve más uniforme en la madurez, ya que la parte eliminada es la que más tarda en madurar. La aplicación de ácido giberélico a la uva de mesa se efectúa para lograr el aclareo de los racimos y para el aumento de las variedades apirenas. El sistema de plantación más usual es en calles, ya que permiten el paso de tractores y aperos entre las líneas. Las espalderas simples están constituidas por un conjunto de alambres paralelos y horizontales, sostenidos por postes verticales equidistantes. En la estación disponen de espalderas en dirección norte-sur y en dirección levante-poniente.
observándose mejores resultados en las primeras. Pero en este centro de investigación se analizan también distintos sistemas de conducción. Estuvimos observando un parral modificado con la variedad centennial Seedless, que es una variedad apirena de maduración de media estación, con un tamaño de valla bueno sin ningún tipo de intervención específica. El sistema de conducción más conocido son los famosos parrales, que necesitan para su apoyo una emparrillada horizontal, situada sobre el suelo a cerca de 2 metros de altura. El alambrado se compone de un marco grueso perfectamente atirantado y sujeto a 4 esquineros situados de forma inclinada en los ángulos de la parcela. Estos esquineros van provistos de vientos que se fijan al suelo mediante muertos enterrados que les prestan la necesaria solidez. Las labores mejoran la estructura del suelo haciéndole más permeable al agua y al aire, facilitando la penetración del sistema radicular, sobre todo en los suelos compactos arcillosos. El empleo de herbicidas se puede realizar en las bandas, en la totalidad del suelo, alternando con el laboreo y la permanente totalizada sin laboreo. Los racimos se pueden clasificar por su forma en cónicos cortos, cónicos con hombros, cónico largo, cilíndricos, cilíndricos con alas, etc., correspondiéndose cada variedad de uva de mesa con una forma específica de racimo. En los últimos años han aparecido en el mercado variedades de uva de mesa apirenas con gran aceptación. Se trata de variedades de pequeño tamaño tratadas con ácido giberélico como regulador de crecimiento, según nos estuvieron comentando. Tradicionalmente, el sistema de poda del parral tradicional es una poda larga entre 6 u 8 yemas y se iba cortando a partir del primer brote que salía con buenas características y lo más abajo posible para evitar que se enlargase la cepa. En la estación lo que hacen es una poda mixta, dejando unos órganos de renovación de poda corta de 2 yemas aproximadamente y luego dejan los uveros largos. La variedad en esta parcela es Perlet, que es la más temprana de todas y tiene mucha superficie en el mundo. Requiere unas técnicas de cultivo muy específicas para conseguir un tamaño de grano comercial. Es la variedad que mayor precio adquiere por su precocidad. La frecuencia del riego depende de la etapa en que se encuentre la planta. La falta de agua durante la formación y maduración de los frutos reduce el tamaño de las bayas. Por el contrario, si los riegos son muy frecuentes o excesivos, se puede retrasar la maduración de las bayas. El abonado de fondo realizado en la preparación del terreno antes de la plantación es aconsejable, ya que crea una reserva importante de fósforo y potasio a nivel radicular. El trips produce picaduras en las bayas de color oscuro rodeados por un círculo de color más claro. Las vendimias de las diferentes variedades de uva de mesa se extienden desde el mes de mayo para las más precoces de la región de Canarias hasta el primeros días de enero para las más tardías que corresponden a las zonas del sureste español.